Hola, mi nombre es Carol. Hoy te enseñaré un poquito más sobre Impactia y para qué funciona nuestra plataforma. Primero, quiero explicarte que Impactia es una plataforma cuyo objetivo consiste más que nada en generar conexiones entre los diferentes actores del ecosistema de impacto. Esto pueden ser organizaciones, asesores o financiadores, enfocándonos en disminuir los costos de transacción de entidades o individuos que se movilizan para crear un mundo mucho enfocándonos en disminuir los costos de transacción de entidades o individuos que se movilizan para crear un mejor mundo y para el desarrollo de sus sociedades. Por eso para nosotros es... no. 1, 2, 3. En este momento contamos con más de... En este momento contamos con más de 40.000 usuarios activos en nuestra plataforma, pero también trabajamos con asesores expertos en temas como cooperación de fondos, inversión de impacto, emprendimiento social, entre otros. Además, contamos con el acceso directo a más de 4.000 financiadores disponibles en nuestra plataforma. Entonces, ¿hoy qué vamos a conocer? Vamos a conocer la plataforma desde la vista de asesores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para conocer la plataforma es ir a www.impactia.com y vamos a iniciar con nuestro perfil de asesor. Hoy comenzaremos a conocer la plataforma de derecha a izquierda. Lo primero que conoceremos es la zona de Mi cuenta. Lo que encontramos es el perfil de asesor. En este caso vamos a poner todos nuestros datos personales para que justamente si estamos buscando convocatorias podamos encontrar convocatorias dirigidas al tipo de necesidades que nosotros tenemos. Es decir, por ejemplo, primero encontramos los datos de usuario como nombre, apellido, email y teléfono. La manera más fácil de contactarnos con ustedes va a ser a través del email y el teléfono que nos dejen aquí. Nosotros podemos contactarnos con ustedes, por ejemplo, para encuestas o si les está gustando el servicio que estamos ofreciendo para asesores. Entonces, digamos que aquí es posiblemente la información más importante que ustedes tengan que rellenar. La otra parte importante es el perfil profesional. Aquí es donde vamos a poner nuestro link de LinkedIn, los idiomas que hablamos, nuestro país de residencia, nuestra modalidad de trabajo y nuestros años de experiencia. También encontramos nuestras áreas de expertise en donde primero vamos a poder poner aquí en editar todas aquellas cosas en las que seamos expertos. Por ejemplo, supongamos que yo soy experta en ciudad y comunidades sostenibles. Entonces, si le damos a actualizar, vamos a ver que se añadió otro objetivo de desarrollo sostenible. Esto es súper importante porque dependiendo de estos objetivos de desarrollo sostenible que agreguen aquí, también cuando vayan a buscar convocatorias van a buscar convocatorias automáticamente más similares a aquellos ODS con los cuales ustedes trabajan. También la otra cosa es que aquí encuentran la biografía, donde va a estar, digamos, toda la información del asesor. Por ejemplo, el perfil profesional, que aquí es donde tenemos que hacer un párrafo, por ejemplo, muy similar al que hizo nuestra compañera. También podemos poner la experiencia en elaboración de propuestas y gestión de fondos, súper importante por si en algún futuro ustedes están pensando en desarrollar una mentoría o una ruta, es muy importante saber que ustedes tienen experiencia en la elaboración de propuestas y la gestión de fondos. También podemos elegir cuál piensas que sería tu mayor aporte a los clientes de Impactia, que en este caso mi compañera puso mi empatía y conocimiento en servicio al cliente. Y también podemos poner las entidades relevantes con las que hemos trabajado o las que han presentado propuestas de cooperación. Entonces aquí podemos poner experiencias pasadas, anteriores empresas, etcétera. Y para mí la parte más importante es poder poner aquí el currículum vitae. En lugar de hacer como lo hacíamos antes, digamos que nos pasaban su currículum por correo, esta es una manera mucho más sencilla para conocer en general cómo es su perfil, quiénes son ustedes, en qué son expertos, sus años de experiencia, etcétera, y que no solamente sea a partir de la información que pongan acá, sino que también pueden elegir poner su currículum vitae directamente en nuestra plataforma. Entonces, ya ahora sabiendo cómo funciona la sección de mi perfil, vamos a pasar a mis servicios, que para mí es la parte más interesante. En mis servicios, si vamos a servicios ofertados, aquí vamos a encontrar todos esos servicios disponibles, ya sea que los vayamos a activar o que ya hayan caducado o que se encuentren en revisión. Entonces, ¿qué son los servicios? En general, cuando nosotros hablamos de nuestros servicios, estamos hablando de nuestras rutas, de las sesiones de fortalecimiento y también sobre las mentorías. ¿Qué significa cada una de estas?
Entonces, cuando hablamos de rutas, hablamos de un acompañamiento especializado a organizaciones o emprendimientos sociales desde la ideación, formulación y aplicación de los proyectos de impacto a convocatorias públicas que aumenta sus posibilidades de éxito. Entonces, digamos que para crear una ruta, en este caso, le damos aquí a crear rutas y vamos a encontrar estas 4 secciones. Entonces, desde que buscamos, seleccionamos la convocatoria, creamos una ruta y cargamos la sesión. Entonces aquí primero van a encontrar como qué es una ruta Impactia y antes de comenzar entonces aquí también te ponemos como qué tipos de asesores estamos buscando nosotros para las rutas. Entonces lo primero que buscamos es alguien que tenga la facilidad para transmitir conocimientos, que tenga la disponibilidad de tiempo y flexibilidad para coordinar encuentros, información de calidad para compartir con nuestros usuarios y creatividad y dinamismo para motivar a nuestros usuarios para que saquen lo mejor de sí y salgan a ganar grandes convocatorias. Entonces, lo primero que vamos a tener que responder es si contamos con experiencia en presentación a donantes de cooperación internacional. Supongamos que yo sí tengo experiencia, entonces le pongo sí, ya ofrecí o enseñé esta actividad de manera profesional y cuántos años de experiencia tengo en la gestión de solicitudes y proyectos de financiación para donantes de cooperación internacional. Entonces nosotros lo mínimo que pedimos para poder desarrollar las rutas son 8 años. Si yo quisiera poner por ejemplo aquí 5 años, van a ver que me aparece un banner en donde pone que esta vez tristemente no podré hacer, ya que nosotros necesitamos personas que tengan mucha más experiencia para desarrollar las rutas. Sin embargo, no te desanimes. También tenemos las mentorías y los webinars donde no se necesita tantos años de experiencia para poder desarrollarlos. Pero suponiendo que yo sí cuento con los años de experiencia mínimos para poder crear una ruta, ahora vamos a poder seleccionar la convocatoria. Entonces, aquí cuando bajamos cada vez más, lo primero que nos va a pedir es que elijamos una convocatoria que sobrepase los $25,000. ¿Dónde podemos buscarlo? Pues si le damos aquí y buscamos por ejemplo una convocatoria de salud, supongamos, aquí me van a comenzar a aparecer todas aquellas convocatorias que están en torno a salud, entonces podemos ir eligiendo cada una de estas. Supongamos que a mí me gustaría desarrollar el de inteligencia artificial para la salud COVID-19. Entonces, ahora que ya la tenemos aquí, pues aquí realmente pone que la fecha de cierre es para el 2020. En este caso, pues realmente no podríamos desarrollarla, pero es un ejemplo. En cambio, entonces aquí podemos ingresar el título de nuestra ruta, cargamos una imagen nuestra, cuándo comienza la ruta, cuándo finaliza y cuál es el fecha de cierre de la ruta. La última pregunta que nos hace es si es necesario que la organización prepare algún material antes de comenzar la ruta. Esto es muy importante y justamente pusimos este espacio para que ustedes puedan especificar qué es lo que tienen que traer antes de que se comience esa ruta específicamente. Ahora, aquí que vamos a encontrar en la sección crear ruta, vamos a poder previsualizar toda aquella información que ya elegimos. Entonces, desde la propuesta de nuestro tema, la convocatoria, la lista de actividades, que entonces aquí vamos a poder elegir las fechas para cada una de estas. Las fechas que ustedes vayan a elegir, recuerden que cada etapa tiene una duración de una semana, entonces es muy importante que tengan muy claros esos tiempos para que no se vayan a confundir. Entonces cada una de estas etapas no lo vayan a poner como yo lo puse, ya que es un ejemplo, sino que cada uno de ustedes tendrá que poner más o menos un tiempo de una semana para poder desarrollar cada una de estas etapas. Finalmente aceptamos los términos y condiciones, que si necesitan verlos y les damos clic aquí, podemos verlos directamente por aquí y le damos a la parte de no soy un robot para poder crear la ruta. Ya cuando la tengamos lista, vemos que ya se cargó correctamente y la vamos a encontrar en una sección que se llama mis servicios, que es esta misma. Entonces si vamos a servicios ofertados, por más que aún me aparecen estas diferentes secciones para crear rutas, sesiones de fortalecimiento o mentorías, vamos a ver que aquí encontramos otras 2 pestañas. En servicios caducados vamos a encontrar todas aquellas sesiones pasadas que ya hayamos desarrollado. En cambio, en servicios en revisión, aquí es donde encontramos la ruta que acabé de crear, ¿cierto? Entonces aquí encontramos fecha de inicio, fecha de fin de esta ruta, el tema que vamos a desarrollar,
nuestro nombre como asesor y aquí es donde deberíamos haber puesto una foto, ¿cierto? También aquí vamos a encontrar el precio, pero también podemos eliminarlo si de pronto queremos volver a desarrollar esa ruta, si quisiéramos editar alguna cosa en particular, pues podemos eliminarla por aquí y podemos volver a comenzar a crear esa ruta. Entonces, lo mismo que hicimos con rutas, lo vamos a hacer con las sesiones de fortalecimiento y las mentorías. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué diferencia hay entre las rutas y las sesiones de fortalecimiento y las mismas mentorías? Entonces, lo principal es que las sesiones de fortalecimiento brinda en línea capacitaciones a nuestra comunidad de usuarios en Impactia. Entonces, donde puedes seleccionar o proponer un tema sobre el que te gustaría presentar y nos puedes hacer una propuesta de encuentro. Entonces, si vamos a fortalecimiento, vamos a poder crear nuestra sesión de webinar. Como decía anteriormente, esta es en línea y más que nada vamos a encontrar lo mismo que encontramos antes en rutas, en donde vamos a poder poner el tema, la descripción de esta, la disponibilidad y previsualizar toda nuestra sesión de fortalecimiento. Entonces aquí primero nos explica qué es fortalecimiento, que tiene 1 hora de duración y entonces primero comenzamos a elegir sobre qué tema o temas nos gustaría realizar nuestra capacitación. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo sé mucho sobre emprendimiento social, entonces voy a poner este tema y la modalidad, que sería lo ideal, que ustedes pongan sesión online porque realmente no estamos llevando a cabo muchas sesiones presenciales. Y esto también es buenísimo para aquellas personas que si no se encuentran en Colombia, pues no hay problema, podemos desarrollar la sesión sin ningún problema alguno. La siguiente parte es la sección de la descripción, entonces aquí vamos a poner primero un nombre que enganche a nuestro público para que puedan ingresar a nuestro webinar y qué nivel de dificultad tiene tu capacitación. Como les decía antes, es muy importante que el tema que ustedes añadan aquí no sea solamente, por ejemplo, emprendimiento social, sino que tenemos que hacerlo interesante para nuestros usuarios para que quieran inscribirse a estas sesiones. Entonces, en lugar de ser solamente emprendimiento social, podría ser algo como conoce los pasos básicos para comenzar tu emprendimiento social. Por ejemplo, eso puede ser más interesante que si solamente le ponemos emprendimiento social en mayúsculas. Entonces, digamos que todo eso son pequeños tips donde nosotros lo que les recomendamos es que hagan interesantes sus sesiones de fortalecimiento para que cada vez más personas se puedan unir, ya que a veces no puede ser tan interesante algo que solamente se llama emprendimiento social, sino algo que nos intenta decir algo, que vamos a aprender algo más, como cuál es ese paso a paso para comenzar nuestro emprendimiento, cuáles son esos fallos más comunes que encontramos en los emprendimientos sociales, cosas así para que justamente nuestros usuarios se interesen por sus capacitaciones. Aquí también vamos a poder encontrar el nivel de dificultad, ya sea principiante, intermedio o avanzado. Principiante es que no hace falta tener conocimientos previos sobre el tema. Intermedio es que se sobreentiende que los usuarios manejan ciertos conceptos básicos de la temática que no serán abordados en la sesión, y avanzado ya se refiere a temas en profundidad y que requieran una experiencia previa antes de la aplicación del tema. Finalmente encontramos una sección donde podemos describir la sesión que nos gustaría brindar. De nuevo, en este caso es muy importante que lo hagan muy interesante para nuestros usuarios porque, como les decía antes, a veces es más fácil vender nuestra marca de zapatos si no solamente le ponemos marca de zapatos, sino que podemos ponerle como trabajamos con plantillas especiales, ayudamos a tu postura, con nuestros zapatos podrás correr cada vez más rápido. Entonces, aunque este es un ejemplo pues que no se aplica en estos casos en los que estamos hablando, sí es muy importante que lo hagamos interesante para nuestros usuarios para que ellos también se motiven a ser parte de nuestra sesión de fortalecimiento, ¿cierto? Supongamos que nuestro nombre de nuestra sesión es emprendimiento social y que el nivel es para principiantes. Y bueno, la descripción solamente puse ABC para poner un ejemplo. Si le damos a siguiente vamos a encontrar la disponibilidad. Entonces aquí es donde ustedes tienen que poner si por ejemplo los usuarios tienen que venir con algún tipo de lectura previa o ejercicio realizado antes de comenzar la sesión de webinar. Si es así, pues aquí es donde vamos a poder describir la actividad y bueno, también vamos a poder incluir links y materiales que consideremos pertinentes
para poder realizar nuestra sesión, ¿cierto? Entonces pongamos, por ejemplo, 1, 2, 3. ¿En qué rango se podría brindar esta sesión? Aquí podemos elegir una fecha, supongamos que desde hoy ya estamos disponibles hasta, digamos que la mitad de marzo, pongámosle 17 más o menos. Y bueno, ¿cuánto duraría la sesión? Nosotros, ¿qué recomendamos? Que la sesión dure solamente 1 hora. A veces es más difícil mantener la atención durante una sesión que dure más de 1 hora. Entonces nosotros les recomendamos que si ustedes quieren desarrollar más sesiones de fortalecimiento, hagan este mismo proceso para cada una de esas sesiones. Entonces para esta en particular, que va a ser sobre emprendimiento social, la voy a hacer solamente sobre 1 hora y ya tengo más o menos como ese rango de fechas en el que estoy disponible. Finalmente, también el rango de horas disponibles en las que podíamos brindar la sesión es bien importante, y es muy importante que tengan en cuenta que cuando hablamos de las horas estamos teniendo como referencia la hora colombiana para poder elegir estas horas. Entonces, si ponemos aquí desde las 8 de la mañana hasta, supongamos, 5 de la tarde de Colombia, significa que, por ejemplo, esto no va a ser a las 8 de la mañana en Argentina, sino que va a ser a las 10 de la mañana en Argentina, ya que esto no significa que la sesión, o sea, que tienes el rango disponible desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde de Argentina, sino que para Argentina particularmente, por ejemplo, sería desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, justamente por esa diferencia horaria. Si le damos al siguiente paso, finalmente, en esta sección es donde vamos a poder previsualizar toda aquella información que ya pusimos anteriormente. Entonces, sobre esta sesión, el tema, la modalidad, el nivel, nuestro rango de fecha y el rango de hora. También en los links de archivos, como vieron, yo solamente puse 1, 2, 3, entonces no hay mucha información aquí relevante. Sin embargo, sí es muy importante que si ustedes tienen esos materiales extras, los pongan justamente tanto en la sección de descripción como de disponibilidad. Mejor dicho, tener toda esa información clara desde un principio para que cuando nosotros vayamos a revisar tu sesión de mentoría o tu ruta o tu sesión de fortalecimiento, siempre podamos tener claro qué es lo que tú quieres hacer, sus respectivas horas, su rango de fecha, porque no queremos crear confusiones por si de pronto algún tipo de información aquí es errónea. Si le damos a enviar, pues ya sabemos que la sesión fue realizada con éxito. Y finalmente, ¿qué encontramos aquí? Vemos que, por ejemplo, aquí en servicios activos, finalmente encontramos las mentorías. Si le damos a crear mentorías, entonces primero conoceremos qué es una mentoría, y en este caso es un servicio que consta de diferentes horas de consultoría a una o más organizaciones en un tema específico. Entonces, lo primero que vamos a tener que responder es si hemos realizado consultorías o asesoramientos a organizaciones o a emprendedores sociales anteriormente. Si ya hemos ofrecido nuestros servicios, le damos que sí. Pero ¿qué pasa si en nuestro caso nunca hemos ofrecido? Nos va a salir el mismo banner de antes. En este momento no podemos realizar mentorías contigo si no tienes la experiencia. Sin embargo, si sí la tienes, le damos a sí. Cuando le damos a siguiente, aquí vamos a poder encontrar primero el tipo de servicio que quieres dar, ya sea simple, avanzado o completo, que aquí aparece como básico, avanzado y full. Y cada uno de estos acompañamientos tiene un precio específico. Entonces, un acompañamiento de $49 es el básico, el de 149 es avanzado y el 349 es full. ¿En qué se diferencia uno del otro? Pues más que nada en el contenido que tú des. Por ejemplo, en una sesión básica, de pronto, en lugar de ser una consultoría de 1 hora, si vamos al full, esta puede ser de 7 horas, donde de pronto 1 hora adicional es para la revisión de un proyecto específico, etcétera. Entonces, eso depende ya de las necesidades que ustedes tengan y el servicio que ustedes quieren ofrecer. También más adelante, si de pronto ustedes ven como, bueno, de pronto esta mentoría que realicé me está sacando más tiempo de lo que me estoy ganando, o me gustaría hacer ciertos cambios, pues no se preocupen. Recuerden que pueden volver a hacer todo este proceso de llenar esta información de mentorías y pueden cambiar este tipo de acompañamiento, pues los precios de estos sin ningún problema. Supongamos que yo voy a dar un plan básico
Y aquí es donde voy a poder describir el formato de este y lo que incluye el acompañamiento. Por ejemplo, supongamos que para mi plan básico voy a tener un acompañamiento a emprendimientos sociales donde en una hora voy a dar los pasos básicos para poder crear su emprendimiento social. Por ejemplo, si le damos a siguiente, vamos a encontrar entonces la disponibilidad. Aquí es donde vamos a poner el nombre del servicio, que como les decía antes es muy importante que sea atractivo para nuestros usuarios, la descripción del servicio, como cuál es el objetivo, el alcance y la metodología que vamos a realizar. Y cuando hablamos también de metodologías es muy importante que pongamos todo de la manera más sencilla posible. Posiblemente habrán usuarios que no entiendan ciertas referencias que ustedes tienen sobre diferentes metodologías, las siglas de estas, entonces es muy importante que pongamos claramente qué significa cada una de estas, qué es este tipo de metodología, para qué sirve, por qué la voy a utilizar. Todo eso es súper importante que lo pongamos en esta primera descripción. También encontramos los contenidos del servicio que queremos ofrecer, en donde ponemos como qué se aprenderá y qué se llevará al usuario particularmente de esta sesión. Y también si hay algún requisito para participar en esta mentoría. Eso ya depende de la mentoría que ustedes vayan a realizar. Finalmente encontramos la modalidad online o presencial y como les decía antes, nosotros les recomendamos que pongan la modalidad online. Y finalmente también vamos a encontrar donde pondremos a especificar dentro de cuál de estas 5 categorías pertenece nuestra propuesta de mentoría. Entonces puede ser recaudación de fondos, formulación de proyectos, emprendimiento social, asuntos administrativos o financieros, asuntos legales o tributarios u otros. Supongamos que, como yo lo estoy haciendo sobre emprendimiento social, pues voy a elegir esta sección. Y lo mismo que nos pasaba antes con rutas y fortalecimiento es que aquí vamos a encontrar la previsualización de nuestra mentoría, desde nuestro nombre de servicio, el formato, descripción de este, su contenido, si hay algún requisito especial para participar en esta mentoría, la categoría a la que pertenece, la modalidad y el tipo de acompañamiento, que en este caso es básico. Le doy a acepto términos y condiciones. Recuerden que si le dan aquí a términos y condiciones van a poder leerlos. Y aquí en No soy un robot, si le doy acá, le damos a postular servicio y listo, ya quedó cargada nuestra propuesta de mentoría. Para seguir cargando otros servicios le podemos dar así, crear una nueva o no, gracias.